En dos videos anteriores estuvimos explorando las diferencias en el largo para un conjunto de puntas de dardo asignadas a distintas clases. Habíamos observado en ese análisis, utilizando el tipo de clase como factor de agrupamiento, habíamos observado en ese análisis que uno de los casos principalmente era Darl. Vamos a verlo en el boxplot también para verlo de nuevo. Acá está. Era el que mostraba mayores diferencias con los demás. Al mirar el gráfico para recordar un poco el patrón que habíamos obtenido, observamos que Dart es efectivamente más pequeña en promedio que las demás puntas. También podríamos haber comenzado, y lo recomendable, nuestro análisis con una estadística descriptiva de los datos para ver un poco la distribución de los valores. Acá tenemos la media para Dart, que es 39,73 milímetros, y las medias de los demás casos. Entonces, la diferencia estaba principalmente dada en Dart. Cuando hacíamos ANOVA, sin embargo, volvamos al test de ANOVA, en esta opción, con los datos sin transformar, obviamente, habíamos observado que si bien teníamos diferencias significativas y que esas diferencias significativas, cuando mirábamos el test de Tukey nuevamente, estaban centradas en Dart, diferente a Pedernales, Travis y Wells, y en menor medida en Ensor, que era diferente a Pedernales, no cumplíamos los supuestos del modelo de ANOVA. Entonces, teníamos dos opciones, básicamente. Una, transformar los datos para lograr una mayor homogeneidad de las varianzas y así cumplir con los supuestos de ANOVA, y a su vez, cuando analicemos los residuales, tener que los residuos también se distribuían normalmente. O la segunda opción era utilizar una alternativa no paramétrica y así no tener que transformar nuestros datos. La alternativa no paramétrica a ANOVA es el test de Kruskal-Wallis. El test de Kruskal-Wallis, basado en los rangos y en las medianas, en este caso, como vemos, automáticamente aparecen los resultados, al igual que cuando utilizamos las demás opciones en PAST, nos da un valor para el valor de Kruskal-Wallis, ¿sí?, que es de 43,1, nos da un valor corregido, que a veces lo que ocurre, la corrección a veces es conveniente cuando uno está trabajando con rangos, y nos da un valor de probabilidad. En el caso, la probabilidad también es significativa. Entonces, concluye que hay una diferencia significativa entre las medianas para los datos que hemos comparado a partir de su previa transformación en rangos, cosa que el programa hace automáticamente. Entonces, tenemos un resultado significativo, corregido y sin corregir. Vemos que las diferencias no son grandes en este caso, y obviamente en los dos casos el valor de probabilidad es el mismo, pero no sabemos nada de cómo se comportan los grupos entre ellos. Una vez que tenemos un resultado significativo para el test no paramétrico de Kruskal-Wallis, vamos a ver la comparación de a pares. Cuando usábamos ANOVA, la opción era el test de Tukey. Cuando utilizamos la alternativa no paramétrica, la opción es el test de Mann-Whitney. Vemos el test de Mann-Whitney, la comparación entre pares. De nuevo vemos a Darl, que es el que mayores diferencias tiene con los demás. Vemos a Ensor, que tiene diferencias con Pedernales y Wells también. Entonces, de nuevo se vuelve a acumular la diferencia en Darl y en menor medida en Ensor. También, si recordamos el video anterior, esta comparación entre pares detecta mayores diferencias que ANOVA de un factor que habíamos aplicado anteriormente. Ahora, como ustedes pueden observar, acá tenemos los valores crudos, ¿sí?, y sin corregir. Una opción al realizar test múltiples es la de corregir el valor de probabilidad mediante algún ajuste para reducir la probabilidad de cometer errores de tipo 1. Encontrar un falso positivo, realizar un contraste que dé positivo cuando no tendría que dar. Entonces acá tenemos
la opción de corregir los valores por el test de Bonferroni, que va a dividir el valor de probabilidad por el número de comparaciones que se van a realizar. Y siempre este test, al bajar el número de valor de probabilidad mínimo requerido, va a ser más estricto que cuando no tenemos corrección. Cuando aplicamos la corrección, vemos que el resultado que tenemos es similar al test de ANOVA. Entonces, al aplicar la corrección de Bonferroni, obtenemos un resultado similar al resultado anterior. Siempre que es posible realizar la corrección, es conveniente hacerlo, ya que vamos a tener más seguridad de no estar cometiendo un error de tipo 1 al rechazar la hipótesis nula falsamente. Por último, tenemos el test de Dunn. El test de Dunn es una opción a Mann-Whitney de a pares. Vemos acá los valores del test de Dunn, de nuevo con la posibilidad de corrección o no corrección. Sin corrección tenemos un resultado similar y vamos a corregir los valores. También tenemos el resultado similar, o sea que ya utilicemos para la comparación de pares Mann-Whitney, corregido sin corregir o el test de Dunn, vamos a tener resultados similares al momento de comparar los pares. Entonces, podríamos concluir que ya sea utilizando ANOVA con los datos transformados o utilizando una alternativa no paramétrica como Kruskal-Wallis, las comparaciones de a pares y los resultados son significativos, sugiriendo, ya sea que comparemos las medianas o comparemos las medias, que Dart y Ensor son los que muestran las principales diferencias con los demás y que ese patrón se repite a lo largo de toda la muestra.